Hoy, 16 de octubre, se conmemora el aniversario 64 de la creación del Ministerio de las Fuerzas Armadas en Cuba, la FARC. En un pequeño preámbulo vamos a tratar de mencionar lo que verdaderamente representa esto para Cuba. Precisamente el 16 de octubre del año 1959, el ya fallecido dictador Fidel Castro nombró a su hermano Raúl Castro como ministro de las Fuerzas Armadas, creando también las bases para lo que sería verdaderamente el único poder en la isla, que sería el poder militar. Irónicamente, solamente 12 días después de este nombramiento, desapareció también Camilo Cienfuegos, quien había sido la figura más importante en la lucha. Vamos a tener en cuenta que no solamente Camilo Cienfuegos había sido el hombre de pueblo al que la mayoría de los cubanos admiraba, pero también vamos a mencionar también, valga la redundancia, que Raúl Castro apenas había luchado en la Sierra Maestra. En el año 1962, Fidel Castro también creó el cargo de viceprimer ministro. En el año 1965 también creó el cargo de segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, PCC. Y en el año 1976 Fidel Castro creó el primer vicepresidente de Cuba. Todos estos cargos también, Raúl Castro fue nombrado, todos estos cargos además de ser el ministro de las Fuerzas Armadas. Con la creación de esta nueva constitución, y aunque en estos momentos la presidencia del Consejo de Estado la ocupe un civil, en este caso el ingeniero electrónico Miguel Díaz-Canel, esto no significa para nada que Cuba deje de ser una dictadura totalitaria y militar. De hecho, la creación de esta nueva constitución realmente traía como objetivos, bueno, primeramente la recuperación del término comunismo, el protagonismo de la traición a la patria, que, como ustedes saben, y está escrito en el artículo 4 de esta nueva Carta Magna, representa uno de los crímenes más graves y trae consigo además las sanciones más severas. Obviamente, esta introducción de este nuevo delito o de esta nueva nomenclatura representa intimidar o puede ser como modo de advertencia para quien trate de rivalizar con el poder militar. Y serían precisamente los militares los que tendrían este poder de determinar cuál sería este acto de traición a la patria, y también ellos determinarían esas severas sanciones a quien cometa este acto. Pero ahí no para todo. Las FARC, las Fuerzas Armadas, también tienen control absoluto de la economía de Cuba, y vamos a hablar de a través de la corporación Gaesa, la cual representa o es representada por altos cargos de la FARC. Gaesa también controla los activos del Ministerio de Turismo, que, como ustedes saben, es el sector más importante económicamente en Cuba. Bueno, realmente, ¿qué es Miguel Díaz-Canel? Bueno, es simplemente una figura de Tromoya, y eso estaba pensado desde el inicio. Les voy a acotar acá lo que dicen ellos precisamente, uno de los ex militares. Voy a acotar exactamente, a leer lo que él dice. A ver si lo encuentro por ahí. ¿Dónde está? Se me perdió. No. Aquí dice: se necesitaba una figura del pueblo, un civil, alguien joven, para limpiar la imagen de que Cuba es un país gobernado por militares octogenarios, pero la mano dura, las riendas, las verdaderas decisiones las tomará siempre el partido y Raúl, dicho por ellos mismos. Bueno, y realmente la figura de Miguel Díaz-Canel, la cual él era muy poco conocido realmente por la sociedad civil cubana, a pesar de que había ocupado cargos, por ejemplo, desde el año 2009 hasta el año 2012 había sido el ministro de Educación Superior, y en el año 2013 también
fue nombrado primer vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros. Pero como ya había dicho, era una figura muy poco conocida. Hasta aproximadamente 2 meses, en el año 2017, aproximadamente 2 meses antes de las elecciones, cuando se filtran fragmentos de esta conferencia en la cual él, con cuadros del Partido Comunista, donde él hace declaraciones como algo como para hacerlo conocer. Y a partir de ese momento ya fue conocido, empezó a conocerse por la sociedad civil y también por la oposición cubana, o lo que le llamamos nosotros la oposición cubana. Dicho todo esto, podemos decir que hoy se conmemora un aniversario del verdadero poder en Cuba, el poder militar, las Fuerzas Armadas y la familia Castro.